Bienvenidos. A continuación hablaremos temas relacionados a los riesgos empresariales. Dentro de estos temas a tratar tenemos la norma ISO 31000, la norma COSO ERM y los acuerdos de Basilea. Comencemos. Norma ISO 31000. La norma ISO 31000 es una norma de directrices para la gestión de riesgos. El riesgo lo podemos definir como la parte de cualquier área de negocio, pues en cierta forma lo define y ayuda a ponerle límites. En el plano corporativo, el riesgo se define como la incertidumbre que surge durante la consecución de un objetivo. Es por eso que se creó la norma ISO 31000, que viene a establecer una serie de principios para la implementación de un sistema de gestión de riesgos para las empresas, ya que puede aplicarse a cualquier tipo de organización independiente de su tamaño, razón social, mercado, actividad económica o forma de financiación. La ISO 31000 viene a permitir a las organizaciones a poder fomentar una gestión proactiva de libre riesgo, mejorar la identificación de oportunidades y amenazas, mejorar el aprendizaje organizacional y asimismo mejorar la eficiencia y la eficacia operacional. Asimismo, la norma ISO 31000 para la gestión de riesgos tiene tres componentes relacionados: principios, estructuras y proceso, que más adelante explicaremos cada uno de estos componentes. Como antecedentes podemos mencionar que esta norma fue publicada en noviembre del año 2009 por la Organización Internacional de Normalización ISO, lo cual publicó la norma ISO 31000-2009, que lleva como título Gestión de riesgos, principios y directrices, lo cual es una guía de implementación de la gestión de riesgos destinada a ayudar a las organizaciones de todos los tipos y tamaños a gestionar el riesgo. Esta norma nos dice que tuvo una revisión en el año 2018, lo cual viene a ayudar a las organizaciones a desarrollar una estrategia de gestión de riesgos para identificar y mitigar los riesgos de manera efectiva, lo que aumenta la probabilidad de lograr sus objetivos y aumenta la protección de sus activos. Dentro del alcance de esta norma proporciona directrices sobre la gestión de riesgos a la que se enfrentan las empresas. La norma ISO 31000 proporciona un enfoque común para la gestión de cualquier tipo de riesgo y no es una industria o sector específico. Se puede utilizar durante toda la vida de la empresa y se puede aplicar a cualquier actividad. Se incluye la toma de decisión en todos los niveles. Un objetivo primordial de esta norma es que se implementa en las organizaciones para poder proporcionar principios y directrices para la gestión de riesgos, lo cual viene a mejorar el rendimiento y apoyar el logro de los objetivos. Asimismo, mejora el rendimiento, fomenta la innovación y apoya el logro de los objetivos de las organizaciones. Beneficios. La gestión del riesgo es un proceso dinámico, continuo y esencial para la buena administración de cualquier organización. Por lo tanto, todas las organizaciones deben contar con herramientas que les proporcionan la capacidad y la competencia para diagnosticar, priorizar, monitorear y tratar sus riesgos, teniendo en cuenta los cambios en el ambiente interno y externo, de tal forma que no sean sorprendidas por riesgos desconocidos y no controlados. Dentro de los beneficios de esta norma ISO 31000 tenemos: mejora la eficiencia operativa de la organización en forma proactiva y fomenta el liderazgo de la alta dirección. Construye confianza entre las partes interesadas que se ven beneficiadas con la prevención de los riesgos. Aplica controles de sistemas de gestión del análisis de riesgos para minimizar su impacto negativo. Asimismo, mejora el rendimiento y la sostenibilidad de otros sistemas de gestión, como el de la calidad. Y por último, optimiza los recursos utilizados por la organización en la prevención de los riesgos. Hablemos un poco sobre los principios de la norma ISO 31000. Los principios que describiremos a continuación son las características de una correcta gestión de riesgos, tanto eficaz como eficientemente. Como en todo lugar, los principios forman una base de todas las actividades y deben tomarse en cuenta en todo el proceso de la gestión de riesgos. La gestión de riesgos debe ser integrada en todas las actividades de nuestra organización. Debe ser sistemática, estructurada y adecuada para obtener resultados. Toda la gestión de riesgos es adaptable a cualquier entorno, tanto interno como externo. La norma nos invita a tomar las decisiones en base a las opiniones apropiadas y oportunas de las partes interesadas para un mejor resultado. Debido al constante cambio, la gestión de riesgos debe anticiparse, detectar y reconocer dichos cambios.
La información debe ser oportuna, clara y disponible, tanto histórica, actual como futura. El comportamiento humano y el contexto tienen mucho que ver en la gestión de riesgos en cada una de sus etapas. Mediante el aprendizaje y experiencia, la gestión de riesgos debe ser una mejora continua del día a día. Cada organización debe evaluar cualquier brecha en su gestión de riesgos y abordar estas brechas con el marco de referencia. Los componentes del marco son los siguientes. Este es un proceso dinámico y debe adaptarse a las necesidades y a la cultura de cada organización. La gestión de riesgos debe ser parte de la empresa, no como algo adicional u opcional. Debemos analizar al diseñar un sistema de gestión de riesgos los aspectos externos como factores legales, políticos y sociales, así como los aspectos internos como la visión, misión, valores, estrategias, gobierno, etc. En el diseño vemos la asignación de roles, recursos y comunicación. La organización debe implementar el marco de referencia de la gestión de riesgos mediante el desarrollo de un plan apropiado que incluye plazos y recursos. Para la valoración del marco de referencia se debe medir periódicamente y evaluar su idoneidad. La organización debe mejorar continuamente la idoneidad, adecuación y eficacia del marco de referencia. El proceso de la gestión de riesgos debería ser una parte fundamental de las actividades de una empresa, especialmente en la toma de decisiones, y se debería integrar en la estructura y en las operaciones y en todos los procesos de dicha organización. Aunque este proceso se presenta frecuentemente como secuencial, en la práctica es repetitivo. Dicho proceso comprende la comunicación con las partes interesadas para la comprensión de los riesgos. El alcance, contexto y criterios implica hasta qué punto puede llegar un proceso y la comprensión de los contextos internos y externos de la entidad. Dentro del proceso debe existir la debida evaluación de riesgos. Esta etapa comprende la identificación, el análisis y la valoración de cada riesgo en un sistema repetitivo y colaborativo, basándose en el conocimiento y los puntos de vista de las partes interesadas, para luego conducirnos a una etapa de mitigación o las medidas para tratar los riesgos ya valorados, donde aceptaremos niveles de riesgo tolerables, ya que es imposible eliminar a cero todos los riesgos por más proceso que exista. La administración deberá crear la preparación e implementación de los planes de tratamiento de riesgos, para que los implicados comprendan y puedan realizar avances, identificando cada tratamiento aplicable a cada riesgo valorado. Parte del proceso lo es también el seguimiento y la revisión continua de cada paso, asegurando mejorar la calidad y la eficacia del diseño, la implementación y los resultados del proceso, debiendo documentarse e informarse a través de los mecanismos adecuados reflejados en un informe de acuerdo a las circunstancias. A continuación hablaremos del Comité de Organizaciones Patrocinadas de la Comisión de Normas, COSO por sus siglas en inglés. Antecedentes. El Comité de Organizaciones Patrocinadas de la Comisión de Normas fue conformado en 1985. Su finalidad, poder identificar los factores que originan la presentación de información financiera fraudulenta y así poder emitir las recomendaciones que garantizan la máxima transparencia informativa en este sentido. En 1992, el comité publicó el primer modelo que fue denominado Control Interno Marco Integrado, que hasta el día de hoy conocemos como COSO 1. En 2004 publica un segundo documento llamado Gestión de Riesgos Corporativo Marco Integrado, actualmente conocido como COSO 2. En 2013 se publica una actualización de COSO y finalmente en 2017 se publicó la última actualización del COSO. Organizaciones que integran el COSO. En un momento dado, las organizaciones que conforman el comité evaluaron y llegaron a una conclusión: que la ausencia de orden de los procesos de una entidad representa una diversidad de riesgos. Por lo tanto, consideraron que era necesario darle respuesta inmediata para evitar posibles fraudes o errores que puedan surgir. Cubo del COSO. Este modelo explica el proceso interno y es el modelo más utilizado a nivel mundial.
El modelo precisa que los componentes deben de presentar, funcionar e interactuar de manera sistemática en el momento de realizar el modelo de control interno. Entre los objetivos del cubo COSO tenemos, primero, que proporciona una comprensión más amplia y clara de lo que significa la gestión del riesgo y su papel clave en la implementación de estrategias. Segundo, permite establecer objetivos de rendimiento basados en la alineación entre el rendimiento y la gestión del riesgo empresarial para el beneficio de la empresa. Tercero, da pautas relacionadas con el gobierno y la supervisión, aplicables para cualquier empresa. Cuarto, hace un reconocimiento del nuevo contexto planteado por la globalización de la economía y la necesidad de adaptación a los mismos. Quinto, se presentan nuevas perspectivas para entender y analizar el riesgo como la manera más efectiva de adaptarse a la complejidad del mundo de los negocios. Sexto, es una fuente suficiente y completa para responder a las expectativas de los administradores y todos los interesados en ampliar su entendimiento sobre la gestión de riesgos. Hablemos ahora de los componentes del COSO ERM 2017, que está conformado por un conjunto de 20 principios organizados en 5 componentes. Estos interrelacionados. Los principios que abarcan desde la gobernanza hasta la supervisión describen prácticas que pueden aplicarse de diversas maneras para distintas organizaciones, sin importar su tamaño, tipo o sector. Entre los componentes tenemos 1. Gobierno y cultura. 2. Estrategia y establecimiento de objetivos. 3. Desempeño. 4. Revisión y evaluación. Por último, tenemos información, comunicación y reporte. Conozcamos un poquito acerca de cada uno de ellos. El gobierno marca el tono en la entidad, reforzando la importancia de la gestión del riesgo empresarial y estableciendo responsabilidades de supervisión. Por otro lado, la cultura hace referencia a los valores éticos, a los comportamientos deseados y a la comprensión del riesgo en la entidad. La estrategia y el establecimiento de objetivos funcionan de la mano en el proceso de la planificación estratégica, pues al establecer un apetito al riesgo, este se alinea con la estrategia. Los objetivos del negocio ponen en práctica la estrategia al tiempo que sirven de base para identificar, evaluar y responder ante el riesgo. Cuando hablamos de desempeño, es necesario identificar y evaluar aquellos riesgos que impidan conseguir los objetivos estratégicos y de negocio. Recordemos que los riesgos se priorizan en función de su gravedad en el contexto del apetito al riesgo. En la revisión y evaluación tenemos que al examinar el desempeño de la entidad, una organización puede determinar cómo funcionan los componentes de gestión del riesgo empresarial con el paso del tiempo en un entorno de cambios sustanciales y qué aspectos son susceptibles de revisar y modificar. La gestión del riesgo empresarial requiere de un proceso continuo de obtención e intercambio de la información necesaria, tanto de fuentes internas como externas, que fluya de arriba hacia abajo y a lo largo de los niveles de la organización. Continuando, hablaremos sobre acuerdos de Basilea, los cuales son los acuerdos de supervisión bancaria o recomendaciones sobre regulación bancaria emitidos por el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria. Están formados por los acuerdos Basilea 1, 2 y 3. Recibe su nombre a partir de la ciudad de Basilea, Suiza, donde mantiene su secretariado en la sede del Banco de Pagos Internacionales. Antiguamente el Comité de Basilea estaba formado por representantes de los bancos centrales y de las autoridades regulatorias del grupo de las 10 más Luxemburgo y España. Desde 2009, todos los demás países significativos del grupo 20 están representados, así como algunas de las mayores plazas bancarias como Hong Kong y Singapur.
Con el nombre de Basilea I se conoce el acuerdo publicado en 1988 en Basilea, Suiza, por el Comité de Basilea, compuesto por los gobernadores de los bancos centrales de Alemania, Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Luxemburgo, Holanda, el Reino Unido, Suecia y Suiza. Se trataba de un conjunto de recomendaciones para establecer un capital mínimo que debía tener una entidad bancaria en función de los riesgos que afrontaba. El acuerdo establecía una definición de capital regulatorio, compuesto por elementos que se agrupaban en dos categorías, como la capacidad de absorción de pérdidas y de protección ante quiebra. Este capital debe ser suficiente para hacer frente a los riesgos de crédito, mercado y tipo de cambio. El principal riesgo era el riesgo de crédito. El acuerdo establecía que el capital mínimo de la entidad bancaria debía ser el 8% del total de los activos de riesgo de crédito, mercado y tipo de cambio sumados. Entró en vigor en más de 130 países. Y dado que el acuerdo contenía ciertas limitaciones en su definición, en junio de 2004 fue sustituido por el llamado Acuerdo Basilea II. Dichos acuerdos consisten en recomendaciones sobre la legislación y regulación bancaria y son emitidos por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. El propósito es la creación de un estándar internacional que sirva de referencia a los reguladores bancarios, con el objeto de establecer los requerimientos de capital necesarios para asegurar la protección de las entidades frente a los riesgos financieros y operativos. Este nuevo conjunto de recomendaciones se apoyan en los siguientes tres pilares. En el pilar 1, que es el cálculo de los requisitos mínimos de capital, constituye el núcleo del acuerdo e incluye una serie de novedades con respecto al anterior, en el que la principal limitación del acuerdo de Basilea I es que es insensible a las variaciones de riesgos e ignora una dimensión esencial, la de la calidad crediticia, y por lo tanto la diversa probabilidad de incumplimiento de los distintos prestatarios, por lo que este pilar tiene en cuenta la calidad crediticia de los prestatarios utilizando ratings externos o internos y añade requisitos de capital por el riesgo operacional. Para continuar con nuestra exposición voy a explicar lo que es Basilea III. Basilea III es un conjunto de medidas acordadas internacionalmente por el Comité de Supervisión Bancaria para dar un desarrollo y dar respuesta a la crisis financiera. Pretende mejorar con finalidad de afrontar con eficiencia y solvencia las situaciones de la gestión de riesgos. Basilea III también busca un marco más sensible con una mayor cobertura del riesgo, introduciendo requerimientos de capital contra ciclos por el excesivo crecimiento al crédito y la amplificación de choques. La importancia de Basilea III es el control del riesgo, la adoptación de recursos y reservas. También tiene componentes y uno de ellos es establecer estándares de capital más exigibles, como lo son los colchones de capital adicionales y requerimientos mínimos de capital más elevados. Adicionalmente, establece nuevos estándares de liquidez. Se incorporan específicamente otros riesgos y un coeficiente de apalancamiento. También tiene principios. Los principios, número 1, colchón de capital por riesgo sistemático. 2, colchón de capital como instrumento de una política macroprudencial. También está el apalancamiento. El apalancamiento está propuesto como una medida complementaria para los ratios del riesgo. Y asimismo está la liquidez. La liquidez es uno de los planes más importantes de la reforma de Basilea III. Es la introducción de los ratios de liquidez, porque a través de ellos la empresa obtiene un mayor acolchonamiento de dinero para afrontar la crisis que se esté dando en el futuro. Gracias.